Buenos días, ¿qué tal estamos? Bien, ¿no? Os veo muy bien. No sé si os veo con los ojos de la carne o los ojos de la fe. Bueno, lo que pasa es que esto está muy inclinado. Esto no se puede subir así. Está muy inclinado para un ordenador. ¿No? Y esto no se cae. Madre mía, se mueve como... Uy, a ver. No, ya. Quería saber si estabais pendientes. Bueno, esto está un poquito raro, ¿no? ¿O soy yo el raro? Bueno, vamos a ver. Ya han salido nuestros queridos monstruos, perdón, niños. Bueno, saludar a las personas que nos están viendo por internet. No tengo la lista, pero saludo a todo el mundo y así no me dejo a nadie. Afganistán, ¿qué más? Argentina, bueno, etcétera, Perú, etcétera. Pero también saludar a ver si hay algún despistado de la comunidad cristiana integral en Israel, que alguno es capaz de estar en el muro ahí en el lago Tiberíades cantando y saltando y mirando en el móvil a ver la prédica de hoy. En vez de estar ahí en el muro escuchando los latidos de Dios, ¿verdad? Por si acaso algún despistado, espero que no haya nadie, saludamos a la comunidad cristiana integral que está en Israel. Un aplauso para todos esos valientes. Han ido en representación nuestra, pero que sepan, que no se descuiden, que el próximo año nos toca a nosotros. Amén. Amén. Si se quieren quedar, que se queden, pero yo voy a Israel el próximo año. Bueno, vamos a ver. Si me deja, dice mi mujer, te he escuchado, ¿eh? Pero es que yo hablo con Dios. Y Dios tiene una capacidad de darle la vuelta a lo que dicen las mujeres, es impresionante, ¿no? También al revés, me imagino que también me da la vuelta a mí cuando Belén ora. Bueno, tenía un tema, aunque suena así un poco como decirlo, espiritualoide, pero es verdad que tenía un tema preparado, teniendo en cuenta estos campamentos que hemos tenido en el Redil, que han sido exitosos, a la manera de Dios, porque desastres hemos tenido todos los que quieras, repartíamos desastres, pero a la manera de Dios han sido exitosos por la cantidad de personas nuevas, y también por los temas y la liberación, la sanidad, la restauración. Hemos hablado de los roles, los chicos han podido hablar de sexo, con los más pequeñitos, se les ha hablado abiertamente del sexo, porque en ese sentido están siendo muy atacados. Hemos tocado temas muy interesantes y muy prácticos y hay muchos testimonios y aunque no se cuenten, se ven, ¿no? Pablo decía que nuestras cartas sois vosotros, no hace falta subirse a un atril para dar testimonio. Pero había una palabra que resonaba en medio de todo eso, a mí me gustaba, que se llamaba una nueva naturaleza. Tenemos una nueva vida, somos nuevas criaturas. 2 Corintios 5, 17, somos nuevas criaturas, pero la realidad es que vivimos con la vieja naturaleza. Y quería predicar de eso y me encantaba porque creía que era muy adecuado, pero voy a arriesgar a decir, pienso que el Espíritu Santo me ha cambiado ese tema y me ha llevado a compartir esto que voy a compartir hoy. Por eso lo digo no solamente para parecer algo, ¿no? Sino lo digo para llamar la atención, porque creo que sí que es una palabra de Dios. Teniendo en cuenta además, me estaba susurrando al oído Harvey unas cosas de cómo está viendo el clima espiritual hoy de muchos de vosotros. ¿Qué es lo que me estaba diciendo? Que percibe despiste. Distractores. Voy a comentar un poco qué son los distractores. Por eso sí quiero llamarte la atención fervientemente, porque necesitamos estar muy concentrados en lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos muy difíciles y tiempos muy peligrosos, anunciados por la Biblia, que es el noticiero que a mí me gusta estar pendiente, pero de vez en cuando me equivoco y enchufo la radio y últimamente ya se está hablando de nuevo de ¿qué? De crisis económica, se está hablando de otra recesión. Que yo sepa, aquí en España yo he vivido, ya sería la tercera recesión desde que se instauró la democracia. La primera recesión fue en los años 90 cuando se cambió
bueno, todo fue como creciendo desde la democracia, mejorando, hasta que hubo una crisis bestial, que es cuando llegó por primera vez el PP, no voy a hablar de política, pero estoy hablando de historia, llegó Aznar con una reforma a un nivel muy grande, porque había un grado de corrupción que había implicado un desastre económico de lo que era el gobierno de Felipe González del PSOE. Ahora se le pone como un virtuoso, y yo quiero decir que no era un virtuoso, fue un desastre. Aznar también ha tenido sus cosas, pero lo cierto es que nos sacó de esa crisis. Esa crisis fue en el año 94. Yo recibí a Cristo en el año 92. Y en el año 92 yo vi cómo esta iglesia empezó a crecer de muy pocos y nunca tuvimos ningún problema de trabajo. Es más, yo había llegado al Señor con una crisis emocional y mental muy fuerte, y aún con eso Dios me proveyó de tanto trabajo que el primer año de mi vida cristiana conseguí un trabajo no estando yo bien, con la mente sana para trabajar y con el cuerpo. Conseguí un trabajo que gané lo suficiente para pagarme yo el primer viaje a Israel, se lo pagué a Belén también, y le pagué parte, creo que del billete a Pat, y otra parte a otro misionero que se llamaba Roberto. Eso fue en un tiempo de crisis. No existen las crisis para los hijos de Dios. Sí existen las crisis para los hijos de Dios despistados. Y sí existen las crisis y las recesiones para los que no son hijos de Dios. Entonces yo estoy hablando aquí a personas que son hijos de Dios, que están enfocados, hijos de Dios que se han despistado. ¿Ovejas perdidas? Puede ser. Uno puede estar perdido de muchas maneras. Si estás perdido, seguramente no estás aquí, pero espero que por internet pues pueda llegar este mensaje a esas ovejas perdidas. Hijos pródigos, también puede ser, que han decidido irse a dar una vuelta por el mundo a ver qué gana, cuando lo que va a hacer es perder. Pero también personas que nunca han encontrado el lugar que Dios tiene para sus vidas, y ese lugar está en su corazón. Espero que este tema valga para todos. Como decía, esa fue la primera recesión en los años 90 y tantos, y luego de ahí, de ese cambio político, y yo creo que fue espiritual porque oramos mucho. Me acuerdo que en esa época dábamos vueltas en autobús alrededor de todo Madrid, obviamente buscando un avivamiento espiritual, pero es que el avivamiento espiritual también afecta a los políticos, también afecta a los dirigentes. Claro que nuestras oraciones son importantísimas y necesitamos, aunque me cueste decirlo, necesitamos bendecir al presidente del gobierno. Necesitamos bendecirlo, que tenga inteligencia, que sea sabio, con más razones y que tome buenas decisiones. Eso dice la Biblia y nosotros tenemos que obedecer. Andábamos orando y hubo este cambio de gobierno que, la verdad, dentro de que después volvió a aparecer la corrupción, porque estar cerca del dinero trae esos problemas. Tampoco nosotros estamos exentos, ahora espero poderlo desarrollar. Vino otra crisis después, mucha gente vino, y muchos vinisteis de Colombia en esa época, sobre todo de Colombia, nuestra iglesia, pero vinieron de todas las nacionalidades, atraídos por el dinero, por el bienestar y la calidad de vida en Europa y en España. Se hablaba del milagro español, del milagro económico español, pero después empezó otra crisis. Qué casualidad con el PSOE otra vez. Estaba nuestro queridísimo Zapatero. En el 2007, que decía que no había crisis y que veía brotes verdes. ¿Os acordáis de los brotes verdes? Que decía el otro, bueno, pues ha venido una vaca y se los ha comido porque no vemos nada. Y esa fue la crisis, la recesión económica, de la cual no hace mucho tiempo hemos salido, y no estoy haciendo propaganda electoral, pero se entró en ella con el PSOE y se salió de ella con el PP. Yo no voto al PP, que lo sepáis, lo digo para aclarar, pero estoy contando historia. Ahora, se está hablando ya de crisis. Cualquier cosa que tú pongas en la radio, ya están hablando todos los tertulianos de todas las noticias, crisis económica. Empezó con el problema, con la crisis entre Estados Unidos y China, ¿verdad? Y Rusia, el cambio de la moneda, el famoso 5G, pero además ya se está hablando de una crisis aquí en Europa y empieza en Alemania, también con el Brexit, también está viéndose ese anuncio de crisis, pero ya no podemos decir que hay crisis, ya se habla que ya estamos en recesión. Esos son tiempos peligrosos, pero yo te voy a decir una cosa, los tiempos peligrosos no son precisamente cuando no hay.
Los tiempos peligrosos es cuando hay. A ver cómo explico esto. Hace muchos años, recuerdo un pastor que teníamos en Colombia, hablaba de muchos colombianos que se iban a Estados Unidos y les decía, cuidado con el sueño americano que no se convierta en una pesadilla americana, porque se sacrificaba lo espiritual precisamente por la calidad de vida. Podemos decir lo mismo aquí en Europa. Yo me acuerdo en esa venida tan grande de gente que venía de Colombia, que muchos venían porque Dios les había dicho que era el tiempo de evangelizar España y que Dios les mandaba a España y venían dispuestos a eso, pero te puedo asegurar que de toda esa gente no queda ni el 5%, en esta iglesia no queda ni el 5% de toda esa gente que Dios les mandaba a avivar España. ¿Por qué? Porque encontraron trabajo, encontraron seguridad, encontraron familia, pero perdieron la iglesia. ¿Esto es un juicio? Sí, es un juicio. Algunos están esparcidos por otras iglesias, bien, pero te puedo decir de muchos que no están en ninguna iglesia. ¿La culpa la tenemos los pastores? Pues a lo mejor sí. Ahora vamos a hablar un poquito de esto también. Pero yo te puedo decir que la culpa la tiene el dinero. El dinero no, lo que hacemos con el dinero. No sabemos manejar cuando tenemos dinero. Cuando no tenemos dinero y cuando no tenemos nada, ahí que vivimos de rodillas. Pero cuando tenemos algo, ahí nos ponemos de pie y empezamos a hacer lo que nos apetece. Y esos son los tiempos peligrosos que el diablo va a usar. Hace mucho tiempo hay un libro de 1980 y tantos a ver si me sale ahora el nombre, se me ha olvidado el nombre, se llama La Visión, a ver si os acordáis, de David Wilkerson, o Wilkinson, no lo sé, Wilkinson, no me acuerdo, David Wilkerson, que luego murió en un accidente. Y ese libro era impresionante porque escrito en los años 1980, ahora que estamos en el 2019, ha acertado tanto que en esa época cuando lo leíamos decía, hombre, no será tan exagerado. Estaba hablando de la homosexualidad, estaba hablando de las personas que tenían niños, mecenas, y eso se iba a legalizar, y eso se iba a institucionalizar. Y decíamos, ¿pero cómo se va a institucionalizar? Ya lo tenemos. El último paso que se va a dar ya se está dando en algunos de los países más modernos y pro de Europa, ya se está legalizando el proselitismo, porque ya la homosexualidad por supuesto que está legalizada o no está legalizada. Los que estamos ilegales somos los que de alguna manera podemos decir que no estamos de acuerdo, que yo no estoy de acuerdo que no haya homosexuales, lo que yo no estoy de acuerdo es que me impongan a mí, que no lo soy, o que de alguna manera no pueda tener libertad de expresión por decir no estoy de acuerdo con algo. Eso es precisamente lo que se ha legalizado. Bueno, no ese es el tema de lo que quería hablar, ¿no? Pero de alguna manera esos son los tiempos peligrosos que traen los países de mucha calidad, te van a traer cosas que no estás preparado. Pero esto yo lo quiero llevar a lo espiritual. Este señor, David Wilkerson, me llamó una cosa la atención, y es que él decía que la tentación de Job, que la tentación que usó el diablo con Job fue que le dijo a Dios, quítale todo y renegará. No sé si alguno habéis oído hablar de Job. Y Dios dije, vale, quítale todo menos la vida. ¿A quién le gustaría pasar eso? A nadie. Ahora dice la Biblia que el postrer estado de Job fue mucho mayor que al principio. A mí esa parte sí me gustaría, pero hay que vivir procesos. Ahora él decía que había entendido que la tentación de los últimos tiempos de Satanás le está diciendo a Dios, dale al creyente, dale a la iglesia de todo y renegará de ti. Por eso son tiempos difíciles, porque tenemos de todo, pero nos falta algo. Hay una frase muy bonita que dice, si lo tengo todo y no tengo a Cristo, no tengo nada. Y si tengo a Cristo, lo tengo todo. Y ese es el orden. Otra de las características del diablo es cambiar el orden de las cosas. Pero ese es el orden. Si lo tengo todo, si busco todo, si me dedico todo mi tiempo a tener todo,
o algo y dejo a Cristo. No tengo nada. De eso quiero hablar, y quiero hablar de cómo la astucia y la sutileza del diablo marcan nuestras vidas. Esto es una doctrina que es para cualquier lugar del mundo, pero sobre todo para países que tienen cierta estabilidad y que nos acomodamos y conformamos. Espero que los que estéis escuchando te pueda venir esto para aplicar precisamente el consejo de la Biblia y quizá la experiencia nuestra, porque estamos en la tercera recesión y claro que vamos a salir de esto victoriosos y más fortalecidos, y además vamos a tener más. Cada vez Dios nos ha añadido más cosas, pero como añadidura, nunca como objetivo. Así que creo que es para nosotros tiempos peligrosos, pero la noticia es buena. Es decir, vamos a poder, esto se está cayendo, vamos a poder encontrar solución a... No sé si puede haber un libro, Cristina, que lo ponemos aquí y queda un poquito más plano esto, porque se me está cayendo el ordenador. Bueno, voy a hacer necesito para... ¿Qué vas a poner? Una Biblia. Y no vas a leer la Biblia. En la pantalla. No sé si vale, a ver. Se cae. Madre mía. Tan moderno está Trill, tan moderno. No tenemos por ahí una mesa camilla. Sí, pero necesito más estrechito para que no me moleste a mí. Toma. Madre mía, qué Biblia, esta la has escrito tú. No. Si ya no existen de esas Biblias. Algo que sea más bajito, más estrechito, como una tablita o un librito fino. Y algo que apuntale esto, porque esto se mueve mucho, ¿no? Es que como yo me agarro a esto, se ríe Liliana. Te conozco, Liliana. Vale, ¿Este está bien? no me quiero quejar, pero aquí hace calor, ¿eh? Como no está Pat, sí, es que necesito casi el móvil, a ver, y lo pongo al ladito. Estaba aquí y ahora está bien. Bueno, no nos despistemos, no nos desconcentremos, así mucho mejor. Gracias, Cris. Cristina siempre me resuelve todo. Mis padres iban a tener 5 hijos y yo dije, hombre, falta Cristina. Y dice, venga, vamos. Bueno, iba a pedir un voluntario, pero la verdad es que voy a escogerlo yo, ¿no? Porque para no perderle tiempo, porque necesito darle título a esta predicación y quiero, como está de moda ahora, traerse cositas. El otro día el pastor Corso Holland se trajo una ramita con unas hojas, ¿no? Está por ahí Manolo Dávila, con el permiso de sus padres. Necesito que vengas aquí arriba y me cojas un objeto que se llama Diana. A ver si... No, Diana. ¿Hay alguna Diana aquí? ¿De nombre Diana? No. Pues aquí hay otra cosa que se llama Diana y no es una persona. ¿La tienes? ¿Dónde estás? Vale. No. ¿Cuál tienes? Si no hace mucho lío... Vale, sí, mira, vamos a... ¿Quién la va a cambiar? Sí, no... Mientras tanto, necesito... Voy a coger el micro. Bueno. Decía uno, virgencita, que me quede como estoy. Ese era un chiste muy bueno. Bueno, para que no os desconcentréis, mientras tanto yo voy a hacer con Manolo, necesito hacer una presentación. Manolo tiene aquí en la mano, ¿lo tienes? ¿Una diana? Sí. Enséñala. ¿Veis? Esto es una diana. La diana hay de todos los tipos, pero básicamente la diana tiene un círculo grande, más pequeños, hasta que llega al centro, que suele ser negro o rojo, y es cuando se tira unas flechas, unos dardos o se dispara, pues hay que dar en el centro. Eso es dar en el blanco. Entonces yo voy a hacer una prueba con él, y es que necesito que me sujete la diana. Cuidado con el ordenador, que se está poniendo en marcha la... Ya está, ya. Qué rápidos. Entonces... con el permiso de sus padres y de Raquel, os puedo decir que no hay ningún problema porque esto ya lo he probado. Vas a levantar la diana y yo voy a dar 3 pasos para atrás, 4, 5.
Y yo tengo aquí unos dardos. ¡Au! ¡Uf! Chao. Y yo lo he probado. Lo he probado con mi suegra y a la primera he acertado. A la primera. Por si acaso me he traído 3. ¿Para qué? Y yo, obviamente, tengo que dar en el blanco, ¿no? Manolo, necesito que digas algo. 1, 2 y 3. Venga, di 1, 2 y 3 para yo calcular la distancia. Está probado, lo he probado con mi suegra, ¿eh? ¿No? He dado una... Lo has movido, Manolo. Más para arriba. Oye, he tocado hueso. Más a la izquierda. La última, el último cartucho. ¿Dónde he dado? Pero no le he dado a él, ¿no? Vale, Manolo, déjame la diana ahí cerquita. Bueno. Anda, esta gira, ¿no? Poniéndolo fácil, que se llama. Bueno. Mira qué bien está. ¿El qué? El micro. Ahí sí, muy bien. Bueno, la prédica se llama No te equivoques, el error de Balaam. Creo que me lo están escribiendo por ahí por la pantalla, ¿no? Vamos a ver. ¿Por qué he hecho esto la diana? Bueno, para empezar está de moda como traer algo, ¿no? Para romper un poco la seriedad. Pero hombre, un ciego tirando a una diana como que no es lo normal, ¿no? Pero me viene al pelo para la predicación también, porque voy a hablar de ciegos que no ven, porque luego hay ciegos que ven. Y no te equivoques significa que hay que dar en el blanco. Mira, la definición de pecado es, en la etimología y, digamos, incluso en la propia palabra griega, significa fallar, errar, no dar en el blanco. Por eso quería usar esto de la diana, porque no vale dar a cualquier sitio. Bueno, por cierto, las dardos eran de mentirijilla, ¿eh? De todas maneras, digo, si acaso se clava alguno, iba a coger a Johnny, el que está casado, digo, pero bueno, si fallo y mato a un soltero, pues hombre, que lo llore Raquel, y sus padres, pues yo creo que están en edad de tener todavía más hijos, ¿no? Digo, iba a pedir un voluntario, digo, no, voy a cogerle a Manolo, total, ¿qué se pierde? Pues no va a haber niños huérfanos ni esas cosas. Ahora, fíjate, una curiosidad. Manolo, cuando iba a tirar, ¿qué se protegía? ¿La cabeza? ¿El pecho? ¿La cartera? ¿Qué se estaba protegiendo? La cabeza. Eso es curioso, ¿eh? Cuando el diablo tira dardos, o Dios deja que el diablo tire dardos, vamos a decirlo bíblicamente, ¿qué te proteges? Algunos se protegen el corazón, otros se protegen, otros se protegen la cartera. Pero es bueno ver que es como cuando te das un golpe clavando un clavo, ¿qué sale de tu boca? ¿Sale gloria a Dios? ¿O me cago en? Pues ahí se ve lo que hay en tu corazón. Pues esto es igual, ¿no? Van a ocurrir cosas y que vamos a saber por dónde andamos. ¿Sí? Entonces, cuando uno que tiene que estar concentrado para dar en el blanco, hay cosas, por ejemplo, no dar en el blanco también es distracciones, tropiezos, desviar la atención. Y eso se llaman distractores, que es una palabra que yo la escucho mucho últimamente. De hecho, me metí en internet y habla de distractores en el estudio. Y habla de cosas que precisamente desvían la atención del estudiante y hay que quitársela esas cosas que pueden ser internas o externas para que el estudiante se concentre y se llaman distractores de estudio. Así que si alguno tiene hijos que está estudiando, métete en internet, distractores de estudio, y ahí vas a tener unas cuantas herramientas. Me encontré también otra que decía distractores para emprendedores, para los que quieren aprovechar el tiempo.
y daba una lista de 8 distractores, y ¿sabías cuál era el primero que hay que quitar para no distraerse y estar concentrado en el trabajo si es que quieres llegar al objetivo, a la meta, dar al blanco? Las redes sociales. No lo he dicho yo, está ahí en el internet. Luego venía el correo electrónico, luego venía quitar las notificaciones también, ¿qué más decía? Poner en silencio el teléfono. Y daba unas recomendaciones muy interesantes. Dice, no te puedes aislar, pero sí puedes quitar varias cosas y, por ejemplo, el correo electrónico, que se nos va mucho tiempo mirando, daba la recomendación de verlo por la mañana, al mediodía y por la noche, no todo el día abriendo y cerrando para ver qué nos ha llegado. A menos que alguien te diga, oye, que te voy a mandar un correo, pero no ponerte a revisar. Bueno, muy interesante. Ahora, todos esos distractores son cosas internas o externas que todos tenemos para no dar el blanco. Por eso yo, si hubiera querido enredar un poquito más, pues hubiera puesto aquí a alguien molestándome, ¿no? Pero yo tengo un distractor natural que siempre me está molestando, que se llama la ceguera, para dar en el blanco. ¿Y qué hago con la ceguera? Voy al oculista a que me ponga unas gafas. Bueno, yo tengo una ceguera, para los que no lo sepan. Es que esto se va girando y también es la leche. Vamos a ver. ¿Ves que de distractores? Pero en mi caso está justificado porque estoy ciego, pero no estar ciego y andar por la vida así despistado, como que tampoco va muy bien. Pero a mí no me vale estar justificado por la ceguera para conseguir llegar a ciertos objetivos. Es más, he conseguido más cosas conforme a mi carácter, a mi comunión con Dios y objetivos ministeriales y profesionales mucho más que cuando veía. Y me gustaría hablar de eso, porque por eso yo digo que el Señor me cambió la predicación, porque era lo que yo estaba leyendo esta semana en mis devocionales, y estaba leyendo acerca de la historia de Balaam. Vamos a leer Apocalipsis, a ver si lo ponemos en pantalla. Vamos a ver 3 doctrinas muy peligrosas de los últimos tiempos, que yo digo que son estos últimos tiempos y que son tiempos muy peligrosos. La Biblia habla de 3 doctrinas, que no vamos a leer solamente una de ellas, pero te voy a decir cuáles son. En Apocalipsis habla de la doctrina de Jezabel, o espíritu de Jezabel, la doctrina de los Nicolaitas y la doctrina de Balaam. Imagínate la importancia que tiene Balaam, que Jesucristo en el Apocalipsis avisa de que estos espíritus van a hacer desviar a muchos, y está hablando a los hijos de Dios, está hablando a los creyentes, no está hablando del mundo. Jezabel, hablamos mucho de Jezabel, ¿verdad? Y no es el momento, solamente voy a tocar una característica que me enlaza con los demás. Los Nicolaitas, hemos hablado menos, pero por decirlo de una manera hay varias versiones, no hay una certeza absoluta a qué se refiere la Biblia con Nicolaitas. Se habla de que uno de los discípulos, codiscípulos de Esteban, se llamaba Nicolás, y que ese Nicolás, que había recibido a Cristo y estaba viviendo su primer amor, se apartó con el tiempo y de ahí sacó unas herejías. Luego también se habla que fue una mala traducción del hebreo al arameo, porque la palabra naco o noco, algo así en hebreo, significa comer, y entonces parece ser que los nicolaitas eran muy glotones, muy comilones. Y luego estaba Balaam. Ahora, estos 3 espíritus, doctrinas, llevan a lo mismo, llevan al pueblo de Dios a fornicar, lujuria, llevan al pueblo de Dios a inmundicias de todo tipo, comida, fiestas, trago, y también a la codicia en su terreno económico, que es la avaricia. Yo los he querido, para dejar como claras las cosas, identifico a Jezabel con la inmundicia sexual. Todos nos van a llevar a lo mismo, pero la identifico más con la lujuria, la inmundicia sexual. Identifico más a la doctrina de los nicolaitas con la glotonería, gula. Y a Balaam lo vamos a identificar con precisamente el problema económico, el amor al dinero o el lucro, la avaricia.
Qué curioso, ¿no? Se les puede resaltar, aunque todos llevan a lo mismo, todos llevan a inmundicias y perversiones de todo tipo, pero digamos que como que la causa que podemos empezar a identificar, que diferencia, los tres llevan a lo mismo, pero cada uno se distingue por algo más, y esto se puede distinguir. Y en el caso de Balaam, que es de lo que vamos a hablar, es precisamente el lucro, el dinero, el amor al dinero, fue lo que a él le desvió. Y eso es lo que precisamente queda en... Vamos a leer Apocalipsis. 12. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. Vamos a leer, ¿cuántos versículos son? ¿Del 12? Al 17. Del 12 al 17. Leámoslo enterito, rapidito, pero me interesa, de ahí un versículo que ahora lo resalto yo. 12. Y el que escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. 13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Sepárate un poquito el micrófono de la boca, un poquito solo, 4 dedos. Donde mora Satanás. 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nuevo nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, esto es tan bonito, se puede sacar tantas enseñanzas. Mi predicación la podría dejar aquí. Pero como sé que no tenía nada que hacer, ¿se han ido las pilas? Okay, ya. Nada que hacer, voy a seguir un poquito para desarrollar cuál es la historia de Balaam. Pero qué interesante que en una versión que estoy siguiendo yo, se llama la NBV, New Bible Version, dice los que persisten en la doctrina de Balaam. Que esto no es tropezar un poco, porque tropiezos va a haber, son los que ya se dedican a profesionalizarse en las caídas. Hay algunos que se han hecho especialistas en tirarse por esos puentes, ¿no? Con las esas de goma, ¿no? Que una cosa es caer y otra cosa es estar todo el día cayendo. Por eso persistir, o sea, claro que vamos a tener caídas y claro que nos estamos cayendo. Yo necesito caerme todas las semanas, ¿para qué? Para depender de Dios. Necesito tropezar, necesito caerme. Un día me di un golpe contra una farola de esas de hierro que han puesto en Madrid, macizas, son macizas, te lo puedo decir, ¿eh? Íbamos 3 ciegos, uno que llevaba al perro, otro que iba agarrado al que llevaba el perro y yo que iba con el bastón agarrado al segundo. Y aprendí una gran lección, que el bastón en vez de llevarlo así hay que llevarlo atravesado. Bueno, digo, por lo menos ese golpazo que casi me mato, para eso valió, ¿no? Pero bueno, lo que hice fue conseguir un perro y que otros agarren, ¿no? Entonces, claro que hay tropiezos, pero los que persisten en esos tropiezos, y aquí está hablando en Apocalipsis precisamente a todas las iglesias, excepto a la de Filadelfia, que le habla de otra manera, en otros términos, a todas las iglesias las está diciendo lo que hacen bien. Por eso los cristianos hacemos muchas cosas bien. Yo quiero hablar hoy a los creyentes, que hacen las cosas bien y que hacemos muchas cosas, pero hay algunas cosas que no hacemos bien y esas son las que tenemos que corregir. Pero todo contra ti, y está hablando de la iglesia de Pérgamo, precisamente que estaba tolerando esta doctrina dentro. Luego hay otras que le habla que permite a Jezabel y al otro los nicolaitas. Pero aquí tenemos el nivel que tiene la doctrina de Balaam y qué poquito hablamos de ello. El siguiente versículo, me vas a leer, Kate, en Judas. Fíjate que ahí dice también que lleva a la gente a las perversiones sexuales y a la idolatría, ¿no? Eso es muy importante, que a través de estas actitudes por las cuales nos llama la atención,
Porque en principio obtenemos cierto placer con la comida, obtenemos cierto placer con el sexo y obtenemos cierto placer con el dinero, pero no nos satisface. Esa es la diferencia cuando Dios nos da algo o cuando yo lo consigo por mis propias fuerzas. Nunca voy a estar satisfecho. Todo lo que nos ofrece el diablo, nunca vamos a estar satisfechos. La droga es así. El que ha conocido la droga y el alcohol y las adicciones, sabes que cada vez necesitas más para tener la misma satisfacción. Bueno, en el alcohol es diferente. En el alcohol, el alcohólico, cuanto menos necesitas menos dosis para llegar a ese contenido en sangre. Pero generalizando, es así. Y sobre todo la glotonería para los que queremos adelgazar. Y es que hay un momento que es que cuando dices que vas a hacer un ayuno, vas a hacer una dieta, ya tienes ganas de empezar a comer donuts. A mí me pasa, no sé a vosotros. Por cierto, qué interesante el cordón de 3 dobleces, porque trabaja estas 3 cosas. Cuando des, cuando ores y cuando ayunes. Pero en vez de hacerlo como una cuestión de emergencia de bombero, lo hablaba esta semana con una persona de la iglesia que lo va a hacer, pero yo le decía, no te equivoques, es que esto no solamente sea para, ahora lo necesitas porque quieres salir de un estancamiento, quieres salir de una situación, pero el cordón de 3 dobleces es una forma de vivir. El Señor dijo, ¿cuándo? Dando por hecho que se va a hacer. Y fíjate que vamos a trabajar precisamente estos 3 espíritus y 3 doctrinas. Así que desde aquí hago un llamado para que yo lo voy a poner. Esta semana empezamos con las células y voy a empezar bien el veranito. Después del veranito vamos a empezar bien. Vamos a empezar con un buen cordón de 3 dobleces que nos vamos a poner bien entonados. Y muy guapetes todo. Así que mis discípulos, estáis avisados. Pero bueno, esto es para toda la iglesia también. A lo mejor el Espíritu Santo también le habla a Enrique ahí en el muro y dice, oye, en tu iglesia están muy gorditos. Y están muy bendeciditos en todas las áreas, porque Dios nos bendice sí o no. Que poca gente está bendecida por Dios, ¿no? A mí Dios me bendice mucho, mucho, mucho más de lo que me merezco. Pero me bendice muchísimo. Pero luego tengo problemas para dar. Nos hablaba Emma de dar en la necesidad. Ese es el buen dador. El dador alegre es el que da cuando no tiene. Pero entonces, ¿cómo voy a dar cuando no tengo? Porque es que hay que ser inteligente hasta para pensar qué puedes dar. Y hablamos de dar dinero, y hablamos de darnos, darse. Entonces es muy interesante todo esto, porque vamos a poder... hay un dicho, no sé si por ahí también en vuestros países, pero en España se dice que muerto el perro... Porque detrás de todo esto, ¿quién está? Satanás. Pero detrás de Satanás, ¿quién está? Dios. Que se está al control de todas las crisis y de todas las recesiones. ¿Sí o no? Amén. Bueno, pues a ver si andamos, que parezca que Dios está al control. Vamos a andar así, ¿no? Es que Dios está al control. Parezcamos o no parezcamos, Dios está al control. Y todas las cosas van a ser para bien, para los que conforme a su llamado, conforme a su propósito son llamados. Por eso sí tenemos que centrarnos en el propósito de Dios, porque van a venir distractores y vamos a tener circunstancias para no poder dar en el blanco. Para dar, además hay que dar en el blanco, no vale dar en donde pone 100, 200, no, hay que dar en el centro, porque tenemos la mente de Cristo y no podemos fallar, porque somos nuevas criaturas y porque tenemos que vivir así y porque no lo ha regalado Dios. Y porque es por gracia. Por eso nos esforzamos en la gracia. Pero a veces nos despistamos. Y a veces el veranito, con tantas fotos, tantas playas, tantas comiditas, bueno, tanto desajuste económico y tanto gasto, ¿verdad?, que se ha quedado ahí en las letrinas. Vamos a ver si nos reenfocamos y nos ajustamos. Entonces dice el siguiente versículo, Kate, Judas 1:11, nos habla de otra característica en Balaam. 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Ay de ellos, habla del lucro del error de Balaam. El error de Balaam fue el lucro. Lo vamos a ver ahora. Y vamos a leer también el siguiente versículo.
2 Pedro 2, 15. versículo 15. 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Nos vuelve a insistir lo que siguió Balaam, que fue el premio de la maldad. Ahora lo vamos a desarrollar un poquito más, pero ese premio le extravió, le hizo fallar en dar al blanco, le hizo errar, no llegó al objetivo, no cumplió el propósito por el cual era profeta, porque Balaam era profeta. Hay por ahí un tema que dice, Balaam, lo pone esta semana, ¿no? Lo pone ayer en la página protestante digital. No, ayer lo leí yo, pero no sé qué día es. Pone Balaam, profeta o adivino. Porque una cosa es ser profeta y otra cosa es ser un adivino. Profeta es un siervo de Dios, adivino es un siervo del diablo. Y podemos decir al final a qué se dedicaba Balaam. Te voy a decir una cosa, Balaam al final dio en el blanco. O sea que se le ha quedado el nombrecito al espíritu y a la doctrina, pero a Balaam, para que sepamos que los creyentes sí podemos ser restaurados, estemos como estemos, o aunque estemos tan despistados como Balaam, tenemos solución. Siempre es bueno saberlo, ¿no? Porque es que de condenación me sé muchos versículos. Pero aquí vemos condenación, no. Aquí vemos el dedo que señala la causa para que podamos nosotros corregirnos, como si fuera un GPS. Giro a la derecha, corrígete recalculando, dice en la canción esta de Quique, ¿no? Recalculando ruta. Podamos hacer recalcular nuestra ruta. Siempre es el momento para recalcular la ruta. ¿Cuál es el GPS? El GPS es la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios. Mira, fíjate el reto que tengo que leer 4 capítulos de Números, 22, 23, 24 y 25. ¿Tenéis hambre? Como estamos, no, vamos a destrozar al espíritu de los nicolaitas. Hoy no comemos, ¿no? No, obviamente he hecho un resumen de 9 puntos para resaltar lo más importante de toda la historia que no he podido. Al principio iba a poner solamente el Números 22, que era la historia que me interesaba, pero cuando seguía leyendo, pues me iba encontrando más detalles y al final no he podido quitar nada. Así que ese es el reto que tengo hoy, poderos dar los 9 puntos de una forma rápida y esquemática. Entonces vamos a ver la historia de Balaam, y el título de este punto es una ancestral tentación. Ancestral es porque ya viene de antiguo, vamos, que no se ha inventado nada, que ya lo inventó el diablo con Adán y con Eva, y ya lo inventó con más personas, pero Balaam, como nosotros, cayó de nuevo en la misma trampa. Y vamos a leer el primer punto. Números 22, 1. Del 1 al 8, de todas maneras, no. Voy a hacer un pequeño resumen, a ver si puedo saltarme. Voy a decir los números, versículos que corresponde. Mira, el pueblo de Israel, saliendo de Egipto, pasó ya por el desierto y ya estaba entrando en la tierra prometida. Eran millones de personas. Y ya tenían que pasar por diferentes estados o reinos. Algunos los dejaron pasar y otros no, y los que no les habían dejado pasar los habían arrasado y su fama se estaba extendiendo. Y entonces, cuando estaban a las puertas del reino de Balac, de los madianitas, el reino de Madián, llegó la noticia a este rey de que estaban arrasando todo, y entonces se puso nervioso y dijo, a ver qué hago. Otros han querido enfrentarlos y han sucumbido, entonces voy a ver qué hago. Y entonces, no sabiendo qué hacer, le dijeron que había un profeta que tenía archiconocido su fama, porque a quien bendecía, Dios lo bendecía, y a quien maldecía, Dios lo maldecía. Entonces mandó llamar a este profeta, que era un profeta de Yahweh, profeta de Dios, verdadero profeta, y le mandó con unos emisarios ofreciéndole dinero. Ahora, este profeta, que es figura del creyente, conocía la palabra de Dios, y él les dijo a los emisarios, le explicaron lo que tenía que hacer, era maldecir a ese pueblo que no era Israel todavía, porque todavía estaba, Israel, ya se conocía el nombre Israel, los israelitas,
los judíos, era el nombre que no se había desarrollado, los israelitas, el pueblo hebreo, y entonces los tenía que maldecir, y él sabía cómo va a maldecir al pueblo de Dios, él lo sabía, él era profeta de Dios. Pero entonces dijo, bueno, yo no voy a decir nada que Dios no me diga, pero bueno, quedaros a ver si Dios me dice algo. Pero vamos a ver, ¿cómo Dios te va a decir que maldigas a su pueblo? ¿No os parece que alguna vez nos relacionamos con Dios así? Nos ofrecen algo que no es de Dios y decimos, bueno, a ver si Dios me da permiso. A lo mejor es de Dios y no que puntos suspensivos. Mira, hay cosas que es que no hace falta estar muy espiritual para saber qué es de Dios y qué es del diablo. ¿Vale? Pero bueno, como somos lo que somos, nos metemos en enredos y luego no sabemos dónde empezó. Pues mira, empieza justo ahí. Empieza justo ahí. Este hombre no anda muy bien y además fue tentado precisamente con algo que él quería. Seguramente había estado orando, Señor, tengo una necesidad, quiero comprar un coche, mándame a alguien que me dé dinero. Y llegaron los emisarios. Esto es de Dios. ¿Sí? ¿Es de Dios maldecir al pueblo de Israel? Bueno, pues eso es lo que dice en estos primeros versículos. Si queréis leemos el versículo 5 y 6. Kate. Entonces el rey Balac envió mensajeros a Balán, hijo de Beor, quien vivía en su tierra natal de Petor, cerca del río Éufrates. En su mensaje el rey rogaba a Balaán... Perdón, estoy leyendo una versión que se llama NBV, ¿vale? En otras la Reina Valera, por si acaso veis alguna diferencia, o en vuestras Biblias. NBV, sigue. En su mensaje el rey rogaba a Balán que fuera y les ayudara. Una multitud ha llegado de Egipto, cubren toda la superficie de nuestro país y han acampado justo delante de mí, le decía. Ven y maldícelos en mi nombre para que pueda echarlos de mi tierra. Sé que cuando tú bendices grandes bendiciones caen sobre ellos. Y también sé que a quienes tú maldices les va mal en todo. ¿Ves la fama que tenía él? Y entonces por eso lo llamaron. Entonces dice ahora el siguiente punto que vamos a poner ahí, del versículo 9 al 21, vamos a ver cómo se autoengaña, no le vamos a echar la culpa a nadie, ni al diablo, ni a nadie, cómo se autoengaña, cómo nos autoengañamos a veces los hijos de Dios, a veces o casi siempre, por no decir siempre. Y vamos a leer el versículo 18-19, que os lo he comentado, pero bueno, quería que os quedara ahí como clarito para que veáis que no me lo estoy inventando. Rapidito, Kate. Lee un poquito más rápido. 18. Pero Balán replicó, aunque Balac me ofreciera un palacio repleto de oro y de plata, yo no podría hacer nada contrario a los mandamientos del Señor mi Dios. 19. Sin embargo, pasen aquí la noche para ver si el Señor añade algo a lo que me dijo antes. ¿Sabes qué? Que al final habló con Dios hasta 2 veces, porque lo volvieron a enviar, dijo que no, pero primero quiso consultar a Dios, y Dios le dijo que no. Luego se fueron, el rey Balac creyó que le había mandado con poco dinero y lo volvió a mandar una segunda vez con más dinero. Aquí estoy dando un secreto para venderse bien, ¿vale? Y entonces él también dijo, bueno, ¿cómo voy a maldecir? Pero le voy a preguntar otra vez a Dios. Y entonces esta vez Dios le dijo, vete, ¿habéis oído hablar de la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios? Si no habéis oído hablar, pues investigar, porque es muy diferente. Ah, pero Dios me ha dicho que sí, hombre, cuando es que sabe que lo vas a hacer. Pero es que Dios me ha dicho que sí, bueno, porque a lo mejor en el camino nos va a enseñar algo también de paso, porque nosotros, dice la Biblia, que el hombre es terco desde su juventud, y cuando se le mete algo en la cabeza, lo va a llevar a cabo. Entonces dice Dios, bueno, por lo menos lo voy a acompañar, y eso es lo que pasó. Vamos a ver al tercer punto, del 22 al 35, la ceguera espiritual de Balán. Eso sí lo vamos a leer entero, rapidito. No, no lo vamos a leer, es que no va a dar tiempo. Tenéis ahí para que lo apuntéis. ¿Qué pasó? Que iba por el camino, entonces Dios se enojó. A continuación de decirle a Balán que se fuera, Dios se enojó con él y mandó un ángel para matarlo. Tú dices, bueno, este es un poco un Dios neurótico, ¿no? Y a veces pensamos que es que Dios en el Antiguo Testamento dice una cosa y en el Nuevo dice otra. En el Antiguo es ira y en el Nuevo amor. No, es lo mismo. Hasta incluso la ira puede ser una demostración de amor. Cuando el cirujano nos va a arrancar el cáncer, lo hace con ira.
lo tiene que quitar. Y eso es una demostración de ¿qué? De amor. La sanidad, la liberación es por amor. Cuando Dios me quiere quitar un demonio y dice, salte, salte demonio, no te pongas tú a saltar. Es el demonio el que tiene que salirse. Es que he pasado, os cuento cosas que han pasado. Entonces, nosotros no vemos esa otra parte de Dios y aquí Dios decidió hacer algo porque éste iba a hacer algo completamente prohibido. Y además Dios había visto su corazón y su corazón estaba lleno de la doctrina de Balaam, estaba lleno de avaricia, estaba lleno de codicia. Y además iba a hacer una cosa, que es lo que hizo al final. Entonces puso un ángel en medio del camino y él no lo veía y tenía una burra. Vosotros sí conoceréis la famosa burra de Balaam, eso sí os suena, ¿no? Bueno, pues esta es la famosa burra de Balaam. Y le llevaba a cuestas, la burra a él, no él a la burra, obviamente, y la burra que veía al ángel que estaba con una espada, se apartaba del camino y lo llevaba arrastrándole por las zarzas y por las piedras, y así el ángel no le había hecho nada. Pero él se empezó a cabrear con la burra y hubo un momento que el ángel, hasta 3 veces pasó eso, y a la tercera el ángel se puso en un lugar donde sí o sí tenía que pasar al lado de la espada. Y la burra, ¿qué hizo? Pegó un salto y lo pasó por encima. ¿Hizo eso? No, por eso lo doy en la Biblia para que lo leáis. Vamos a leer esos 2 versículos. Versículo 31 y 34. Él empieza a dar palos a la burra porque se paró y no quería comenzar y la daba palos y la daba palos. Y la burra llegó un momento que estaba dándole tantos palos que se puso a hablar. ¿Tú crees que la Biblia va a hablar mentiras? Hubo una burra en la historia de la humanidad que habló porque la estaban moliendo a palos. ¿Qué dice el versículo 30 31. 31. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y pudo ver al ángel parado en el camino con la espada desenvainada. El profeta cayó en tierra delante del ángel. 34. He pecado, confesó Balaam. No me di cuenta de que estabas allí. Regresaré a casa si no quieres que siga adelante. Hombre, ya cuando te habla un burro dices, oye, pasa algo, ¿no? Y ya él parece que voy a orar porque no sé si llevármelo al circo al burro este o qué. Pero entonces se dio cuenta de que tuvo una percepción espiritual, vamos a decirlo así, de que había un ángel y que la burra era fiel. Te voy a hacer aquí una analogía, una especie de paralelismo. Los creyentes van en lomos, como dice la canción de Quique, en hombros de gigantes. El burro este son los pastores. Sí, somos burros. Somos muy burros los pastores. Tan burros que nos dedicamos a servir, a serviros. Y os tenemos que llevar encima. Y tenemos que llevar vuestras cargas. Y vemos algo más. Esta burra veía al ángel y el creyente, el Hijo de Dios, no lo veía. Y a veces los pastores os decimos cosas que nos gustan. Y a veces nos metemos en vuestras vidas aunque no nos habéis dado permiso. Porque estamos viendo que está la muerte, que hay un camino de muerte delante de ti y que tú vas como un desfiladero directo a por él. Y lo decimos a los jovencitos y a los mayorcitos. Y a veces el problema no está en los jovencitos, sino en los mayorcitos, porque los jovencitos imitan a los mayorcitos. Y ahí estamos los pastores burros llevándose encima. Y estamos viendo el peligro. Y os avisamos, y os avisamos varias veces, y os avisamos más veces, y hay un momento en que el creyente se lía a palos con el pastor. Criticamos y juzgamos, y muchos han ido de esta iglesia porque les hemos dicho la verdad y no la han soportado, y han sacado nuestros trapos sucios, que los tenemos. Yo tengo muchos trapos sucios. El día que Dios los saque a la luz, ese día voy a tener tal vergüenza porque los hay. Y dijeron, y yo no puedo negarlo, pero hay de aquellos por los que vienen los tropiezos. Yo no estoy aquí porque ya no tengo trapos sucios, porque he llegado a un nivel, no. Estoy aquí porque soy un burro. Y me gusta ser un burro y quiero seguir sirviendo. Me encantó la prédica, me activó, me gusta esa palabra, me renovó la prédica de Holland de las hojitas. ¿Por qué? Porque las hojitas, aparte del proceso y la luz y la fotosíntesis y ¿cómo se llamaba la cosa esa? Que no me sale el nombre. No, la clorofila sí, lo otro, lo que habla de los árboles, la arboterapia, esa.
Ni lo sabéis vosotros, ¿ves? Pero que si acordáis que trajo una rama y una hojita, eso sí os acordáis. Pues os vais a acordar de mi prédica por la Diana y que casi dejo casi Castro a uno de la familia Castro. Os vais a acordar de esta prédica, pero me gustó porque dijo que la hoja tiene una función. Yo acabé muy cansado este verano personalmente y he tenido ciertas cosas que me gustaría hacer los comentarios si me da tiempo, pero el domingo pasado sentí renovado porque dijo que la hoja tiene una función sobre todo. Aparte de formar la clorofila, de la cual todo el árbol se nutre y de ahí sale el fruto, muy importante, aparte de estar cara a cara con Dios y recibir de Dios su palabra y formar un carácter que es el que define al cristiano, vaya, estoy haciendo el resumen de la prédica, ¿no? Pero dijo una cosa que fue lo que a mí me renovó. La hoja da sombra para que vengan otros arbolitos, crezcan a esa sombra y vengan animalitos y vengan creyentitos, hijitos de Dios, a cobijarse. Y digo, Dios me ha llamado a ser hoja y ahora burro. Y quiero serlo. Me siento privilegiado, tan privilegiado, de que a pesar de mis trapos sucios, a pesar de lo que yo soy y yo me conozco, a pesar de mis circunstancias personales, que no son ninguna tontería, que yo pueda ayudar a alguien. Hace muchos años, 20 años, yo tomé la decisión, cuando pensaba que mi vida ya no valía para nada porque había estado 30 años fuera de la vida cristiana, siendo libre, que me llevó a una enfermedad incurable mental, quedándome a puertas de un manicomio o a puertas de vivir toda la vida medicado o a puertas de suicidarme, y pensaba que ya no iba a poder arreglar esa mente ni esa vida. Entendí que tenía que tomar la decisión de trabajar para otras generaciones, por lo menos para avisarles, y eso fue el revulsivo que dije, no sé dónde llego, pero hoy me pongo en marcha. Y han pasado muchas cosas, y muy buenas, y todas buenas, hasta la ceguera ha sido muy buena. Seguimos. Entonces sí, somos burros y vemos algo y os avisamos, y lo vamos a hacer, yo lo voy a hacer. Y Pablo decía, no me canso de repetir las mismas cosas. Si yo veo que vas directamente hacia el ángel de la muerte, te voy a avisar. Ahora, tú dependes lo que quieras hacer con el burro. Si quieres, me insultas. Si quieres, me sacas mis trapos sucios. Si quieres, te vas de la iglesia. Vete. Pero que te digo que te vas a ir directamente, no porque yo te he hecho una maldición, sino que te has metido ya en un camino de maldición y ni siquiera ves la advertencia. Eso es lo que pasó en esta parte. Vamos a leer el siguiente. 37. Del 36 al 41, el precio de Balaán. De aquí estamos hablando, en el versículo 37, por lo cual se vendió Balaán, léelo, lo que le ofreció Balac a Balaam. 37. ¿Por qué te has demorado tanto? Le preguntó. ¿No creíste cuando yo te dije que te daría grandes honores? Quería resaltar este versículo porque cuando él llegó y le dijo, ¿por qué te has demorado tanto? ¿Acaso no creías que yo te iba a dar tantos honores? Ya no solamente dinero, sino honores. Cosa que era mentira, pero eso se lo había ofrecido. Y esta es la palabra que muchas veces usa el diablo. ¿Por qué tardas? Hazlo rápido, no lo pienses. No te importe que tengas que pasar por un camino, ir encima de un burro, rasparte las piernas hasta que caigas de rodillas y digas, estoy equivocado. Dios le dijo, sigue, pero estate alerta. Y llegó, tardó mucho, y el diablo siempre quiere que hagamos las cosas rápido. Venga, vas a pecar, pero hazlo rápido, porque si lo piensas no lo haces. Entonces quería resaltar este versículo, este punto. Ahora entramos al capítulo 23, del 1 al 17, y de aquí voy a resaltar el 3, el 4 y el 26. Pero, espera un momentito, Kate. Léelo desde el 1 hasta el 3. 1.
Balaam le dijo al rey: edifica 7 altares y prepara 7 becerros y 7 carneros para el sacrificio. 2. Balac hizo que lo que Balaam le pedía, y sacrificó un becerro y un carnero en cada altar. 3. Entonces Balaam le dijo al rey: quédate junto al altar de los sacrificios y yo iré a ver si el Señor se encuentra conmigo. Entonces, fíjate lo que dice, voy a ver si. Fíjate la seguridad que tenía Balaam, que estaba haciendo la voluntad de Dios, a ver si. El a ver si no es un profeta, ni el y si, ni el es que, ni el ya veremos, no. Tiene que haber certeza absoluta de lo que estás haciendo. Ahí vayas incluso a la muerte, sabes que vas a la muerte. Pablo sabía que iba a la muerte, Esteban sabía que iba a morir y tenía una sonrisa de oreja a oreja. Y a veces tenemos que pasar por sufrimientos, pero tenemos gozo. Jesús iba a la cruz y tenía el gozo y la paz. Cuando estaba en esa cárcel, en esa cisterna, que todos lloramos porque estaba triste, él no estaba triste. Yo lo entendí en el último viaje a Israel. Él no estaba triste, él no estaba afligido, estuvo afligido en Getsemaní. Pero ahí no, él sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios y tenía gozo y paz. Eso sí, lo iban a clavar, lo iban a latigar, lo iban a fustigar, lo iban a escupir, todo eso sí. Y le dolería, pero tiene gozo y paz. Y yo puedo tener gozo y paz aunque vaya a la muerte. Pero aquí hay incertidumbre, inseguridad. Yo no sé si Dios me va a hablar, a ver si Dios me habla. Este encuentro con Dios fue superficial y a veces nosotros tenemos encuentros con Dios superficiales. A ver si Dios me habla. ¿Cómo que a ver si? Pero si la Biblia es la palabra viva de Dios, la palabra está viva y dice que en el camino de Maús que ardía nuestro corazón cuando Él nos relataba las Escrituras. ¿Con quién lees tú la Biblia? ¿Con tu mente o con el Espíritu que te ha dado Jesucristo, con el Espíritu Santo, que cuando coge una palabra o un punto, una coma, arde Troya? Yo siento que cada vez que leo la Biblia está viva y tengo que leerla más que leerla. Tengo que dejar que la Biblia me lea a mí, me contemple a mí y me diga, mira, eso está bien, pero tengo una cosa contra ti. Y entonces, lo primero que tengo es paz, aunque esté en pecado, tengo paz y tengo gozo y tengo ánimo para enfrentar a cualquier demonio o a cualquier problema o a cualquier pecado. Yo no puedo enfrentar el pecado en la carne con mi fuerza, no. El diablo te hace ver y creer que tú tienes que enfrentar el pecado con lo que tú eres y siempre vas a fallar. El primer punto quizá para dar al blanco es que mires a Dios. Esto no lo tenía pensado, pero mira a Dios. Pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y le vas a dar en el centro al pecado y le vas a dar al objetivo. Seguimos. 3. Entonces Balaam le dijo al rey: quédate junto al altar de los sacrificios y yo iré a ver si el Señor se encuentra conmigo. Entonces te diré lo que Él me diga. Bueno, ahora empieza a recitar la Biblia. Yo lo he llamado Balaam el creyente recitador porque es el que lee la Biblia y dice, Dios me ama, tengo un propósito, más todos los que están en Cristo, y empiezo a leer la Biblia, pero a mí mi vida no la cambia. Por eso le llamo el recitador. Leemos la Biblia, recitamos la Biblia, predicamos a los demás, pero sin embargo nuestra vida no cambia, no se transforma. Es el proceso de la hoja. Tiene que haber un cambio de mi carácter. Parece que estoy enfadado hablando, ¿no? Estoy excitado, pero no estoy enfadado. Estoy enfadado con el diálogo, con el pecado, y estoy enfadado con lo tontito que soy yo muchas veces. Por usar una palabra fina, porque se me ocurren otras. Estoy enfadado con eso. Alguno no me conoce o alguno tal, no estoy enfadado. Estoy enfadado de que nos engañen con el diablo con unas sutilezas. Son sutilezas, pero son tan tontas y tan antiguas que es que siempre repite lo mismo. Y Señor, ¿hasta cuándo? Seguimos. El siguiente punto. Ahora nos vamos a saltar todo el capítulo 23. Aquí está hablando de hasta 3 veces que hicieron sacrificios a Dios, supuestamente, porque también se colaron por ahí otros dioses. Y Dios le dio un mensaje que era todo lo contrario a lo que el rey esperaba, y el rey se estaba empezando a mosquear con Balaam y le estaba diciendo, no vas a cobrar.
Porque estás haciendo lo contrario, les estás bendiciendo, pero si es que Dios tiene que bendecir al pueblo de Israel, y aquí tienes una lección también muy buena. Dios siempre va a bendecir al pueblo de Israel. ¿Y qué pasa con el holocausto? Es una bendición. Gracias al holocausto, ¿qué ha salido del holocausto? El Estado de Israel. ¿Por qué ha sido el holocausto? Hay respuestas para eso. Vamos a ver cómo estaba de duro el corazón de los judíos hacia Dios. Y sigue estando, pero está en el plan de Dios. Dios siempre va a bendecir y por eso estamos yendo a Israel. ¿Para qué? ¿Para qué voy a Israel? ¿Para ir a buenos hoteles? ¿Para unas vacaciones? Sí, está muy bien invertido el dinero que metemos, pero voy a Israel porque quiero bendecir, porque mi espíritu me está diciendo bendice a Israel, porque lo está diciendo aquí Balaam. Y Balaam, queriendo cobrar, quería maldecir, pero Dios le decía, y como había tenido una medio experiencia con la Biblia, dice, uy, lo del ángel era muy fuerte, ¿eh? Mejor voy a decir lo que Dios me diga. Y le decía al rey, yo te he dicho que voy a decir lo que Dios me diga, pero no lo estaba diciendo con convicción. Ahora, en el versículo 24, cuando después del tercer oráculo, ya dice otra cosa que quiero llamar la atención, porque aquí sí parece que de repente a Balaam se le iluminó el corazón y la mente. Vamos a leer, del 1 al 9, rapidito, porque en todos entendemos lo que aquí ha ocurrido. 1. Por fin Balaam comprendió que el Señor tenía intenciones de bendecir a Israel. Vaya, por fin Balaam comprendió. Y las otras veces no lo había comprendido, ¿ves? Eso se llama ceguera. Estaba ciego. Por eso yo he fallado, o casi le doy, menos mal que sí ha salido Manolo inteligente como su padre y como su madre. Bueno, inteligente como su padre y muy guapo como su madre, ¿no? Y se tapó la cabeza, porque si no, a algunos sí que le doy, ¿no? Porque sonó a tabla. O es que me estaba engañando y él lo estaba dando, ¿no? Pero lo cierto es que el símil me venía muy bien porque un ciego nunca puede... Bueno, a mí me pasó una vez una cosa, no sé si está por aquí Manu Gutiérrez, porque fue con él. ¿Está por aquí? Cuando yo, al principio, esto como hace 8 o 9 años, yo creo que era contigo, estábamos en el redil y estaba jugando al baloncesto. ¿Era contigo, Manu? Bueno, voy a contar. Yo creo que eras tú. Y entonces yo iba de fanfarrón y digo, bueno, yo meto ahí canasta con los ojos cerrados. Y digo, además voy a meter canasta desde el otro lado, me sabía que iba a fallar. Pero el otro, quiero que era Manu, me dice, venga, hombre, ¿qué? Digo, apuéstate lo que quieras. Yo de fanfarrón y de chulo, y digo, bueno, pagaré una Coca-Cola o lo que sea. Bueno, pues tiro la pelota desde el otro lado y la meto en la canasta. ¿Cómo te cae el cuerpo? Por cierto, Manu, no me has pagado la Coca-Cola, ¿eh? Me acabo de acordar. No sé si eras tú, pero era con alguien y fue impresionante. Lo he repetido 1000 veces y ya no me ha salido. Y lo de la Diana tampoco. Bueno, a lo mejor de casualidad a veces hacemos las cosas bien, pero ese no es el plan de Dios, que hagamos las cosas de casualidad. El plan de Dios es certeza. Entonces aquí por fin comprendió. Sigue leyendo. De modo que no fue a encontrarse con el Señor como lo había hecho anteriormente. No fue a encontrarse con el Señor. ¿Por qué? Porque sabía lo que Dios quería, conocía el corazón de Dios. Aquí se empieza a despertar mi corazón y yo no tengo que preguntarle a Dios, Señor, ¿voy a pecar o no? Señor, ¿voy a hacer lo contrario a tu palabra o no? Le tengo que preguntar a Dios, no, queremos manipular a Dios, Señor, dame permiso para pecar. Y Dios dice, pues haz lo que te dé la gana. Me ha dicho que sí. Ay, pero Señor, mira, el diablo me ha comido una pierna. Mejor una pierna que no todo el cuerpo, ¿verdad? Pero es que tú me dijiste, ¿pero para qué preguntas? Si es que ibas a hacer lo que te da la gana. Pero él comprendió. Hay veces que no hace falta ni entrar para estas cosas a la presencia de Dios. Por eso esas listas de oraciones que tenemos, ¿cuáles estarán alineadas con el corazón de Dios? Yo la verdad me gusta lo práctico que es Enrique para ciertas cosas, por ir al grano. Yo soy de los que me gusta matar 2 pájaros de un tiro. Estoy siempre pensando para aprovechar el tiempo y para aprovechar los recursos y todo. Me gusta ser práctico. Y me gusta, Enrique, lo práctico que es para muchas cosas. Y se preguntan muchas cosas. ¿Y esto que estamos haciendo es de acuerdo a la voluntad de Dios o esto es paripé religioso? Y me gusta eso.
A veces hay que hacer el paripé, a veces hay que estar un poco, mira, esto de la diana y todo esto, a lo mejor he perdido un tiempo muy valioso para la prédica, pero a veces hay que saber divertirse, pero yo creo que engañarnos no. Entonces, qué curioso que él por fin comprendió lo que quería Dios. Apúntatelo aquí. Sigue leyendo, Kate. En cambio fue y dio una mirada hacia el campamento de Israel. 2. Que estaba ocupando la llanura y ordenado según sus tribus. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Balaán. 3. Quien proclamó la siguiente profecía. El Espíritu de Dios vino sobre Balaán. Ya sí que vino el Espíritu de Dios, ya no vino a su mente un versículo. Cuando comprendes, cuando viene el Espíritu de Dios sobre ti, empiezas a tener revelación. No es una experiencia emocional. Estás centradito, pero estás lleno y ya no solamente entiendes las circunstancias, comprendes la palabra de Dios, sino que además empieza a profetizar, a hablar una palabra nueva hacia las circunstancias. Eso es lo que yo quiero que salgas de hoy, hablando una palabra nueva a la crisis que tenemos encima, a la recesión, a tus circunstancias, a tus distractores, a tus pobrecitos, a tu necesidad, a tu lo que sea. Que el Espíritu de Dios venga sobre ti esta mañana y todos los días, y mañana cuando te levantes a hacer tu devocional, lo primero, la palabra de Dios te haga hablar. Estos días tuve una noticia económica que me turbó, a Belén también. Y necesitábamos unos 300.000 euros para comprarnos una casa. El vecino de al lado se va de la casa porque la propietaria se ha muerto y se lo ha dejado a no sé cuántos herederos y dice, me voy porque vienen tiempos raros. O nos suben el alquiler, pero es que nosotros ya queremos, hace tiempo que estamos orando, no ha salido, no se ha dado, lo hemos intentado y a veces pues nos hemos rendido. Pero entonces cuando sale esas circunstancias, Belén dice que estuvo intranquila. A mí me dio bastante temor porque es un momento donde están los pisos y las casas muy caras. Me han dicho que un poquito más adelante van a bajar de precio, ¿no? Pero en todo caso no tengo ese dinero, estamos esperando algunas circunstancias, pero también nos han dado. Pero el problema de todo eso no es si la vamos a comprar o nos quedamos igual, no es problema, la verdad es que tampoco fue un problema, pero el problema fue cómo mi corazón se llenó de temor, cómo mi corazón se llenó de ¿y ahora qué hago? Cómo mi corazón se llenó de inquietud. Y bueno, tuve la felicidad de orar. Él me hizo, ora por eso, y oré. Y el Señor me dio 2 palabras que se me ha quitado la congoja. Sigo sin casa y sigo sin 300.000 euros, pero no tengo ningún temor ni ninguna duda que Dios va a proveer en el tiempo perfecto. Aunque no tenga casa, porque una de las palabras que me dijo Dios, ¿sabes cuál fue? Que Pablo desde la cárcel predicaba. Yo no sé cuántas casas tenía Pablo, pero estaba en la cárcel. Es decir, no necesito realmente para cumplir el propósito de Dios una casa. Ahora, la palabra que me dio el Señor es que sí, que no temas, esfuérzate, cobra ánimo, no tengas. Era un versículo de esta semana que venía además en el versículo de día de la Biblia esta que seguimos, la YouVersion. Y decía, no tengas miedo, no tengas temor de ellos, porque Yahweh va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y mira, ni aunque hubiera venido un tío con 300.000 euros, me da esa paz. Es fe. La fe es más preciosa que el oro. ¿Qué tiempo tenemos? Yo me he puesto una alarma, pero no ha sonado. Bueno, yo creo que ya acabo con el último punto. Bueno, en realidad, sigue leyendo y aquí vamos a acabar ya. Me queda un versículo para la conclusión, pero lee este último. Porque dice que él empezó a profetizar sobre Israel. Léeme, sáltate ese y léeme el 11. Os lo hemos dado apuntadito, no sé si lo habéis puesto ahí en la pantalla. Los versículos que son para que podáis confirmar lo que os estoy diciendo. Léeme el versículo 11. 11. Lárgate de aquí, vete a tu casa. Yo quería darte un gran honor,
pero el Señor te ha despojado de todo bien. Mira, esa palabra se la dijo Balac cuando él insistió por tercera vez en decir la palabra de Dios. Y el diablo sigue viniendo para menospreciarte, para decirte, vete a tu casa, quédate igual de pobre, has perdido una gran oportunidad. Y quizá es el último coletazo del diablo para decir, has perdido la gran oportunidad. Y en ese momento decir, no, que sí, que sí. No, aguanta hasta el final ese tiempo de prueba y de proceso. Hay unas palabras muy bonitas que dice ahí en el versículo 1 al 5, porque él reconoce que él estaba ciego y que dice, y el hombre entendió su circunstancia de la ceguera espiritual, que es precisamente para todavía glorificar más a Dios. Entonces, si te vas a quedar pobre, vas a glorificar a Dios. Si vas a ser rico, vas a glorificar a Dios. Si vas a tener familia, vas a glorificar a Dios. Si te quedas soltero, todo es una oportunidad para glorificar a Dios si es que estás haciendo la voluntad de Dios. Entonces, no son las circunstancias la que habló el pastor Holland, que la hoja no es si es más verde, si es más grande, eso de acuerdo a su fruto, eso de acuerdo a su tipo de árbol. Habrá hojas muy pequeñitas, la de los pinos, y hojas muy grandes, la de los plátanos, o algunas más grandes todavía. Pero lo cierto es que cada uno según la medida de fe que Dios le ha dado. Ahora la hoja representa el carácter. Yo voy a tener un carácter que va a llamar la atención, va a impresionar y la gente va a querer saber qué tipo de clorofila tengo, qué ADN tengo por dentro. Y yo le voy a hablar que mi ADN es la palabra de Dios. Y le voy a hablar sobre lo que cada día Dios me dice en mis necesidades y no tengo que aparentar, ni predicar, ni recitar. Y sé lo que es de Dios y sé lo que no es de Dios. Y sé cuándo la comida es un tropiezo. Y sé cuándo el dinero, el amor al dinero es un tropiezo. Y sé cuándo el desorden, la inmundicia sexual, llámese botón clic en internet para ver nada más, o una película rara. Yo hay veces que yo leo novelas, me gusta mucho leer novelas, y hay novelas que no las quiero leer. Porque producen un clic dentro de mí. Y yo lo decido y sé que es de Dios y que no es de Dios. Ahora luego viene, en el versículo 25, se acaba la historia de Balaam, pero en los primeros versículos habla de cómo de repente entraron unas jovencitas madianitas en el campamento de Israel cuando ya habían recibido toda la bendición, cuando todo estaba bien, ya Balaam se había ido, pero parece ser que el espíritu de idolatría sí se había activado y fue enviado en forma de mujercitas bonitas al pueblo de Israel, y los jovencitos, eso lo dice los primeros versículos del capítulo 25, empezaron a llegarse a ellas y a tener relaciones sexuales con ellas, y dice que esas jovencitas los llevaron directamente a abrazar los ídolos de los madianitas. Y ahí tenemos el espíritu y la doctrina de Jezabel, de los nicolaitas y de Balaam operando 100%. Pero ahí viene un reclamo, y esto lo quiero decir yo ahora a la iglesia, a los mayores. Dios les reclamó que sus jovencitos se estaban contaminando con esas jovencitas y con la idolatría, y el reclamo que Dios le dio a Moisés es que acabara con los líderes del pueblo, y vino una plaga. Dios reclama siempre a los que tienen más autoridad, les reclama los problemas de los jovencitos. Padres, la responsabilidad de vuestros hijos no es de la iglesia. Lo asumimos, somos burros y estamos dispuestos a llevar a cualquiera. Pero Dios va a pedir responsabilidad a los padres. Dice que el hijo necio es vergüenza de sus padres. Líderes con sus discípulos, pastores con sus ovejas, gobernantes con sus gobiernos. Dios le va a pedir responsabilidad. ¿Por qué le pidió Dios responsabilidad a Adán de, en todo caso, un enredo de Eva? Porque era la autoridad. Y aquí Dios le reclamó a Moisés que sus líderes tenían que morir porque habían permitido que los jóvenes se contaminaran y no llegaran y les dieran 4 bofetadas y diciendo: Dios ha dicho que no toques a las mujeres de estos pueblos. Hay maneras de dar bofetadas, pero hay veces que una bofetada con los 5 dedos abiertos parece que al necio, hay un proverbio que leí el otro día que dice que al necio le encanta abrir la boca hasta que alguien se la parte.
El otro día hablaba con un chico del redil y le decía eso, digo, a alguien te va a partir la boca, yo no, pero no te preocupes que alguien te la va a cerrar. ¡Ah! Y se reía. Bueno, mira, necio hasta el final. Mira, venía en un proverbio. Entonces, de repente se levantó Finés, que era nieto de Eleazar, y vio cómo uno de esos chicos metía en su tienda a una madianita, y cuando estaba, dice que vino el celo de Jehová sobre él. El celo de Jehová es que dijo que no se podía contener. Agarró una lanza, se metió en la tienda, les pilló a los dos en posición horizontal, uno encima del otro, y con la misma lanza, 2 por 1. Mira, un 2 por 1. 2 pájaros por un tiro. Me estoy torciendo. A ver si puedes traer un poquito de agua. Los enzarzó, y dice el versículo, ponme los 2 puntos siguientes para que los tengan apuntados. Vemos la frescura espiritual de Balaán, para que lo leáis. El 8, los tropiezos y sus consecuencias, la plaga que vino por ese desorden y de la idolatría que entró en el pueblo de Israel. Y el 9, el celo de Finés. Resulta que a Finés se le dijo que iba a ser sacerdote para siempre, él y todos sus hijos, gracias al celo de Jehová. Hay recompensa, una recompensa espiritual y una recompensa material. ¿Dónde está? Y natural, pero viene después. Hay recompensa, a lo mejor no en esta vida, pero en la que viene, que va a ser la mejor, lo va a haber. Pero también para esta vida. Dios nos ha bendecido mucho esta iglesia y es la tercera recesión. No te despistes. No te despistes. Quería acabar con una canción, porque todo parte de ahí. No parte de esta predicación. ¿Dónde está? No. Sami. ¿Lo habéis preparado la canción esa? ¿La tenéis? Es una canción que la escuchamos mucho porque todo parte de ahí. No parte de que te entusiasmes ahora, ni de que, ay, qué bien habla, ni cómo sentía. No. Todo parte de que Dios te hable. Y eso está en la Biblia. Hoy estamos contentos y nos hemos juntado y qué mola ser cristiano y la alabanza. Y sí, pero te advierto que hay un gancho ahí en la puerta que cuando sales al mundo, hay una definición de la doctrina de Balaán que la tenía preparadas varias y me la vas a poner ahí Andrea, para los que quieran escribirlo. Es muy resumida de la definición de la doctrina de Balaán y del propósito, el objetivo que tiene la doctrina de Balaán. ¿Lo has escrito ya? Porque sí me gusta los que toman nota, porque somos esos burritos que tenemos mala memoria y tenemos que escribir. ¿La has puesto ya? Léelas esta, Kate. Había más, pero escogí esta, pero yo lo resumo en una frase que lo voy a decir ahora. Léelas. Hacer error. Definición. Es la enseñanza que con toda intención busca que se violen los decretos de Dios, la justicia divina y los principios de sanidad, para que eso sirva de tropiezo a los santos y caigan en maldición. Esa definición me gustó. Había bastantes más. Y el propósito de este espíritu, de esta doctrina de Balaam, es reflejar el poder de la gracia para hacerla eficaz. No te he entendido, leo bien. Es relajar el poder de la gracia para hacerla ineficaz. Relajar el poder, rebajar el poder de la gracia para hacerla ineficaz. Hijito, esto es de Dios, es la gracia de Dios. No es ninguna capacidad humana el humillarse. El posterior estado de Balaam fue mucho mejor. Tuvo victoria a pesar de eso. Se le ha quedado el nombrecito ahí ya asignado, ¿no? Pero está ahí con el Señor, porque él al final se arrepintió y vio. Y cumplió el propósito de Dios, por supuesto que lo cumplió. Y se fuese un duro. No sabemos si murió pobre,
pero hizo la voluntad de Dios. Y me gusta una frase para resumir qué es la doctrina de Balaam. Básicamente, Balaam es coquetear con el mundo. ¿Sabéis lo que es la palabra coquetear? Si aún no la sabéis, escríbela ahí, coquetear con el mundo. Muchos lo sabéis, ¿no? Examinarlo bien. Te invito a que lo hagas hoy y mañana. No se te olvide. ¿Qué es coquetear? Y con el mundo. Y ese espíritu está ahí buscando a quien devorar. Vamos a cantar una canción para decirle a Dios que nos hable.